video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior Tepeji. Mi nombre es Arturo Zavala Campuzano, soy catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Imparto clases en la licenciatura en Ingeniería Industrial en la materia de Desarrollo Organizacional del noveno semestre. Vamos a ver el tema de la unidad 2, en donde vamos a hablar de los ejes del desarrollo organizacional. Específicamente vamos a hablar de lo que corresponde al tema organigrama, conceptos y tipos. Para que podamos hablar de los organigramas tenemos que hablar primero de lo que es una organización. La organización es un conjunto de actividades que realiza un grupo social. ¿Con qué finalidad hacemos esta presentación? Comprendemos o está compuesto por personas, tareas y administración. Forman una estructura de relaciones e interacciones y lo que buscamos es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la gente, de la comunidad. Al momento en que nosotros satisfacemos necesidades de la comunidad, lo que busca la empresa, cualquier tipo de empresa, es satisfacer sus propios propósitos comunes. Si hablamos de empresas públicas, las empresas públicas lo que buscan es satisfacer necesidades de la población. Si hablamos de empresas privadas, las empresas privadas lo que buscan es satisfacer necesidades de rentabilidad. Queremos ganancias. En función a la organización vamos a hablar de los organigramas. Los organigramas es una representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa o organización. Refleja en forma esquemática posiciones de áreas que lo integran, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y líneas de asesoría o staff o de apoyo. Los organigramas, nos dice otro autor, que representan gráficamente la estructura orgánica de una empresa o de una de sus áreas. De aquí se deriva el término organigrama. Todos los rectángulos que nosotros tenemos identificados en un organigrama se reflejan o se denominan órganos. Y de ahí se desprende o se deriva la palabra organigrama. Muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que lo componen. Y dentro del organigrama mostramos conceptos, mostramos funciones y mostramos actividades que hay que desempeñar. Las ventajas de cualquier organigrama que manejan las organizaciones: primero es que constituye un medio de información y análisis. Segundo, podemos ver que permite visualizar puestos y funciones dentro de la organización. Podemos establecer relaciones entre los puestos, entre las direcciones, entre los trabajadores. Identificamos la cadena de mando. Por otro lado, tenemos la delimitación de la autoridad y la responsabilidad y permite conocer en su totalidad a la organización. Si hay ventajas, también tenemos desventajas. Son una representación estática de la empresa. No pueden representarse relaciones y opuestos no estrictamente definidos. Representan simplicidad de la realidad. Necesitan una constante actualización, ya que constantemente estamos moviendo a la gente. Y cuando hay movimiento de personal, tenemos que cubrir nuevos puestos. Y tenemos que estar viendo quién cubre los puestos vacantes. Solo muestran relaciones formales dentro de la organización. La clasificación que damos de los organigramas dentro del desarrollo organizacional, primero vamos a atender la clasificación por su naturaleza. Por su naturaleza tenemos los microadministrativos. Corresponden a una sola organización y estas pueden referirse a una forma global de cómo vamos a mencionar algunas de las áreas que lo conforman. Después tenemos por su naturaleza la macroadministrativa, involucran a más de una organización y específicamente en este tipo de organigramas hablamos de los consorcios. Con un consorcio tiene un grupo de empresas que trabajan alrededor y tenemos que establecer el organigrama de todo ese consorcio, de todo ese corporativo. Tenemos por su naturaleza los organigramas mesoadministrativos y aquí consideramos uno o más organizaciones de un mismo sector o actividad o ramo específico. Cuando hablamos de este tipo de organigramas se basa para las empresas públicas por ramos o por sectores específicos. Si hablamos del gobierno, que es en donde más lo implementan, en el sector gubernamental, tenemos los sectores primarios, secundarios y terciarios. En los sectores primarios tenemos todas aquellas industrias
que se dedican a la explotación de los bienes y que extraemos del subsuelo. Pueden ser recursos renovables o no renovables. Si hablamos del sector secundario, en el sector secundario el gobierno nos identifica a las empresas por aquellas que se van a dedicar al ramo de la industria, a la producción, a la fabricación de bienes y a la transformación de materias primas en producto terminado. Si hablamos del sector terciario, en el sector terciario tenemos las empresas que se dedican al sector servicios. Y aquí podemos clasificar y hacer organigramas de las escuelas, de los sectores educativos, de los sectores de salud, de muchos sectores. En cuestión de la finalidad tenemos los organigramas informativos. En los organigramas informativos los vamos a elaborar y el objetivo de estos organigramas es que los vamos a poner a disposición de todo el público. Es decir, aquí vamos a tener información accesible a personas no especializadas. Este tipo de organigrama es un organigrama que utilizamos para fuentes externas. Tenemos el organigrama analítico, y aquí nosotros vamos a llevar un análisis determinado de los aspectos del comportamiento organizacional. Cierto tipo de información que representada en un organigrama permite a la empresa tener ventaja sobre la visión macro o global de la misma. Este es un organigrama que vamos a utilizar de manera interna. Sus destinatarios de este tipo de organigramas van a ser personas que tienen que tener una especialización para que puedan hacer uso de él. Tenemos por su finalidad ejemplos de organigrama analítico, cuando tenemos que hacer un organigrama en donde vamos a ver un análisis de presupuestos, distribución de la planta de personal, determinadas partidas de gastos, determinadas partidas de remuneraciones, y podemos tener un organigrama de relaciones informales. Otra clasificación por su finalidad son organigramas formales, representan el modelo de funcionamiento planificado o formal de una organización y cuenta con el instrumento escrito de aprobación. Ejemplo de los organigramas formales es cuando una sociedad mercantil se conforma y tiene que estar aprobado por el director de la sociedad. Cuando esta organización se conforma como sociedad mercantil y es aprobado por el director general, al momento de presentar el organigrama tenemos un organigrama formal. Tenemos los organigramas informales. En los organigramas informales es cuando nosotros hacemos las sociedades mercantiles, pero estos aún no cuentan con la aprobación de su director general. Y estamos en informalidad. Por su ámbito tenemos los organigramas generales, contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector público pueden abarcar hasta niveles de dirección general o la equivalencia a la dirección general, y en lo que corresponde al sector privado suelen hacerlo hasta el nivel del departamento u oficina. Vamos a ver el ejemplo de lo que son organigramas generales. Tenemos un organigrama de 3 niveles jerárquicos, en donde tenemos la dirección general, 3 subdirecciones, y tenemos los departamentos que corresponden a cada nivel jerárquico. Cabe aclarar que en cualquier organigrama tenemos líneas que van de manera horizontal y de manera vertical. Cuando nosotros vemos las líneas, si son líneas continuas, hablamos de lo que corresponde a la función de autoridad. Si las líneas son punteadas sobre el organigrama, vamos a hablar de líneas staff o de apoyo. Tenemos, de acuerdo al ámbito, lo que corresponde a organigramas específicos. Muestran en forma particular la estructura de una área específica de la organización. Si nosotros vemos, partimos del organigrama general y en el organigrama específico tendremos que agarrar una área y sobre esa área tendremos que hacer el análisis del comportamiento de departamentos, oficinas y todo lo que corresponda específicamente a esa función. Por su contenido tenemos organigramas integrales. Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales son similares o integrales o son equivalentes a los organigramas integrales. En los organigramas integrales tenemos, ahora que ya le pusimos 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 a cada uno de los órganos que conforman este organigrama. Cuando nosotros ponemos esa clasificación y esa codificación a nuestro organigrama, podemos hacer referencia a la contabilidad administrativa. Y dentro de la contabilidad administrativa hay un área que se lleva a cabo para que podamos contabilizar por niveles y áreas de responsabilidad.
Entonces hay una relación estrecha entre la generación de la información financiera con la estructura organizacional que se presenta en este tipo de organigramas. Por su contenido tenemos los organigramas funcionales, incluyen las principales funciones que tienen asignadas además de las unidades y sus interrelaciones. Aquí es de gran utilidad para capacitar al personal y podemos presentar a la organización en forma general. Cuando hacemos los organigramas funcionales, nosotros dentro de las estructuras ahora vamos a definir qué va a hacer cada uno de los integrantes que conforman cada órgano. Tenemos la dirección general y especificamos cuáles son cada una de sus funciones, así como las demás áreas. Tenemos por su contenido los organigramas de puestos, plazas y unidades. Indican las necesidades en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o necesarias para que cada unidad sea consignada. Aquí podemos tener relación o vínculo directamente con el departamento de personal. En este tipo de organigramas tenemos que incluir el nombre de la persona que va a ocupar el puesto. El ejemplo de puestos, plazas y unidades se presenta. Dirección general tenemos existentes 4 plazas y requeridas tenemos 4. Director tenemos una plaza existente, el requerimiento hay 1. Cuando nosotros vamos cubriendo estas plazas, vamos quitando lo que corresponde a las requeridas y vamos cubriendo los puestos que están vacantes. Por su presentación en disposición gráfica tenemos los organigramas verticales, presentan las unidades ramificadas de arriba a abajo, a partir del titular, en la parte superior, y se desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Este tipo de organigramas son los organigramas más utilizados en la empresa, son los que comúnmente en México manejamos para cualquier tipo de empresa. Tenemos los organigramas verticales que ya estuvimos viendo. En la parte superior tenemos la jerarquía máxima que tiene la mayor autoridad y la mayor responsabilidad jerárquica, y vamos hacia abajo. La autoridad se delega, la responsabilidad se comparte. La comunicación parte de abajo hacia arriba. Tenemos los organigramas horizontales, despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular al extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos los vamos a ordenar en forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades vamos a ordenarlas por líneas dispuestas de manera horizontal. Ejemplo de horizontales, partimos de izquierda, donde está la dirección general, seguimos a las subdirecciones a mano derecha y con las líneas horizontales seguimos poniendo nuestros puestos jerárquicos. Tenemos los mixtos, utilizamos combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de graficación. Aquí lo vamos a utilizar cuando es necesario que la empresa lo haga porque tiene un gran número de unidades en la base. Y si tenemos un gran número de unidades en la base, para evitar hacer un organigrama horizontal o vertical muy grande, utilizamos el organigrama mixto. Tenemos la dirección general, vamos de manera horizontal y después ponemos direcciones y vamos a poner de manera vertical los departamentos, pero las líneas vienen de manera horizontal hacia la derecha. Tenemos los organigramas de bloque, son una variante de los verticales y tienen la particularidad de integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su cobertura permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos. Y cuando tenemos el de bloque, dentro de un órgano tenemos las direcciones, subdirecciones, departamentos, oficinas que corresponden a un órgano superior, para no poner tantos órganos. Por último tenemos los organigramas circulares. La unidad organizativa de mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de autoridad. Este va a decrecer desde el centro hacia los extremos, y el último círculo que aparezca en el organigrama circular es el más extenso e indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. En este tipo de organigrama, la unidad de igual jerarquía se ubica sobre un mismo círculo y las relaciones jerárquicas están indicadas por las líneas que unen las figuras. Ejemplo, tenemos organigramas circulares centralizados en donde la dirección general está en el centro y del centro partimos hacia afuera. Tenemos organigramas circulares descentralizados donde la dirección general está afuera y partimos para que la autoridad vaya hacia adentro. Bibliografía. Les agradezco tu atención. Estoy para servirles, soy el licenciado Arturo Zavala. Muchas gracias.